Nos quedamos en la ley, ¿verdad? De responsabilidades administrativas. Ley General de Responsabilidades Administrativas. Sí, creo que sí. Vimos las faltas administrativas no graves. ¿Verdad? Esa la terminamos de ver. Y estábamos viendo, nos quedamos, me parece, en el artículo 53, en peculado. Seguimos del 53, empezamos la clase en el artículo 53. Son, déjenme ver en cuántos artículos. Sí, son bastantes. Son del... Ustedes están viendo la ley, ¿verdad? Conmigo. Sí. Ok, entonces estamos en el 53. Del 53 al 64. Pues si quieren empezamos a leerlas para que veamos y terminemos con la presentación. ¿Sale? Sí, está bien. ¿Quién me ayuda con el 53? Yo. Si quiere yo. Bueno. Ok, artículo 53. Cometerá peculado el servidor público que autorice, solicite o realice actos para el uso o apropiación para sí o para las personas a las que se refiere el artículo anterior, de recursos públicos, sean materiales. Creo que eso ya lo leímos. Entonces el 54 será responsable de desvío de recursos. Será responsable. Ajá. También creo que ya. ¿Ya? Utilización Sí, se me hace que sí, no recuerdo bien. desvío de recursos, estamos hablando de la estafa maestra, ¿verdad? Ajá. Ah, sí, es cierto. Luego lo de información privilegiada. Pues empezamos del 55, por favor. Ok. Sí. Incurrirá en utilización indebida de información el servidor público que adquiera para sí o para las personas a que se refiere el artículo 52 de esta ley, bienes inmuebles, muebles y valores que pudieran ¿Incrementar? Creo que ya no te escuchamos bien. ¿Ya me escucho bien? A ver, mejor ahí. Hola. Ajá. Ok. Aquí Los te bienes inmuebles, muebles y valores que pudieran incrementar su valor o en general que mejoren sus condiciones, así como obtener cualquier ventaja o beneficio privado como resultado de información privilegiada de la cual haya tenido conocimiento. Ok. Artículo, ¿quién me ayuda? Con el 56, gracias, Diego. Si quiero yo le ayudo. Ajá. El 56. Sí. Para efectos del artículo anterior, se considera información privilegiada la que obtenga el servidor público con motivo de sus funciones y que no sea del dominio público. Okay. La restricción prevista en el artículo anterior será aplicable inclusive cuando el servidor público se haya retirado del empleo, cargo o comisión, hasta por un plazo de 1 año. Ok. Gracias. 57. Artículo 57. Please. ¿Nadie? ¿Lo escojo yo? A ver, Grecia. Sí, artículo 57. Incurrirá en abuso de funciones la persona servidora o servidor público que ejerza atribuciones que no tenga conferidas o se valga de las que tenga para realizar o inducir actos u omisiones arbitrarios para generar un beneficio para sí o para las personas a las que se refiere el artículo 52 de esta ley, o para causar perjuicio a alguna persona o al servicio público, así como cuando realiza por sí o a través de un tercero. Algunas de las conductas descritas en el artículo 20 ter de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia. Ok, gracias. ¿Aquí está Sol? Sol, ¿ya llegaste? Sol Blancas. Sí, maestra, sí estoy.
Oye, ¿por qué te conectaste a las 7:30 de la mañana? ¿No? ¿No? No. Fíjate que me dijo Zoom, ya es que cuando ustedes empiezan a conectar el correo. No, fue ayer, maestra. Me confundí de clase y me metí a esta sesión, pero fue a las 8. Ah, fue a las 8. Ujú. Con razón. Sí, a las 8 de la mañana, ¿no? No, de la ¿De la tarde. noche? Sí. Ah, porque a mí me llegó como que a las 7:30 de la mañana. Ah, no. Y dije, ¿qué anda haciendo sola a esta hora conectándose? No, maestra. Pues me dio mucha risa. Bueno. Ok, artículo 58, Sol, por favor. Artículo 58. Incurre en actuación bajo conflicto de interés el servidor público que intervenga por motivo de su empleo, cargo o comisión en cualquier forma en la atención, tramitación o resolución de asuntos en los que tenga conflicto de interés o impedimento legal. Al tener conocimiento de los asuntos mencionados en el párrafo anterior, el servidor público informará tal situación al jefe inmediato o al órgano que determine las disposiciones aplicables de los entes públicos, solicitándose excusado de participar en cualquier forma en la atención, tramitación o resolución de los mismos. Será obligación del jefe inmediato determinar y comunicarle al servidor público a más tardar 48 horas antes del plazo establecido para atender el asunto en cuestión. Los casos en que no sea posible abstenerse de intervenir en los asuntos, así como establecer instrucciones por escrito para la atención, tramitación o resolución imparcial y objetiva de dichos asuntos. Ok, muchas gracias. Entonces, ¿ya vieron que cuando hay un conflicto de interés? ¿Qué significa eso? Que cuando estás relacionado con las personas a las que se les va a adjudicar un contrato o van a salir beneficiadas de alguna forma, debes de manifestarlo a tu jefe, ¿no? A tu jefe inmediato, para que te aparte y ya no puedas continuar con la adjudicación del contrato, atención, tramitación, un servicio, lo que sea. Debes de abstenerte de participar. Exactamente lo que nadie hace, ¿no? Al revés, proponen a la gente y están ahí hasta que resulten adjudicados, ¿no? Entonces ese es el conflicto de interés, cuando a alguien le beneficia algo en lo que tú puedas resultar o puedas ser, ¿cómo podríamos decir? Fundamental para que lo elijan, ¿no? O que sea eso así como una pieza clave para que sea adjudicado o beneficiado de alguna manera, ahí hay un conflicto de interés, ¿sí? Bueno, 59. A ver, Francisco Soto, por favor. Francisco. ¿Mande? Sí, maestra. Ah, Sí, mande. ok, gracias. 59. Será responsable Ajá. de contratación indebida el ¿Sí? servidor público que autorice cualquier tipo de contratación, ¿Sí? así como la selección, nombramiento o designación de quien se encuentre impedido por disposición legal o inhabilidad por ¿Inhabilitado? resolución de autoridad competente para ocupar un empleo, cargo o comisión en el servicio público o inhabilitado para realizar contrataciones con los entes públicos, siempre que en el caso de las inhabilitaciones, al momento de la autorización, éstas se encuentren inscritas en el Sistema Nacional de Servidores Públicos y Particulares Sancionados de la Plataforma Digital Nacional. Ok. Incurrirá en la responsabilidad expuesta en el párrafo anterior el servidor público que intervenga o promueva, sí, o interpósita persona en la selección, nombramiento o designación de personas para el servicio público en función de intereses de negocios. Ok. ¿Dudas, comentarios de contratación indebida?
O sea, lo que trata este artículo es que hay personas que están inhabilitadas para el servicio público porque ya las sancionaron antes. Entonces, si se contratan a esas personas, se incurre en responsabilidad. ¿Sí? Bueno. Por favor, artículo 60. A ver, Samantha. Sí, profesora. Sí. Incurrirá en enriquecimiento oculto u ocultamiento de conflicto de interés el servidor público que falte a la variedad en la presentación de las declaraciones de A la situación. veracidad. Veracidad. Ajá. ¿Sigo? Sí, es que dijiste otra palabra, no recuerdo cuál, pero era veracidad en la presentación. Perdón. A la veracidad en la presentación de las declaraciones de situación patrimonial o de intereses que tengan como fin ocultar respectivamente el incremento en su patrimonio o el uso y disfrute de bienes o servicios que no sea explicable o justificable o un conflicto de interés. Ok, muchas gracias. A ver, Ángel Leonardo, 60 bis, por favor. Artículo 61. Cometerá tráfico de perdón. Sí. Artículo 60 bis. Comete simulación de acto jurídico el servidor público que utilice personalidad jurídica distinta a la suya para obtener, en beneficio propio o de algún familiar hasta el 4º grado por consanguinidad o afinidad, recursos públicos en forma contraria a la ley. Esta falta administrativa se sancionará con inhabilitación de 5 a 10 años. Ok. Gracias. ¿Cuántos nos faltan? Ya faltan pocos. Entonces seguimos con el 61. ¿Quién me ayuda? Yo. A ver, por favor. Dice, cometerá tráfico de influencias el servidor público que utilice la posición que su empleo, cargo o comisión le confiere para inducir a otro servidor público efectúe, retrase u omita realizar algún acto de su competencia para generar cualquier beneficio, provecho o ventaja para sí o para alguna de las personas que se refiere el artículo 52 de esta ley. Ok, gracias. Tráfico de influencias. ¿Sí? Luego sigue artículo 62. ¿Quién lo lee? Encubrimiento. ¿Nadie? Lo escojo yo, Ricardo Aguilar. Hola, maestra. ¿Cuál leo? Sí, por favor, 62. Artículo 62. Será responsable del encubrimiento el servidor público que cuando en el ejercicio de sus funciones llegare a advertir actos o omisiones que pudiera constituir faltas administrativas, realice deliberadamente alguna conducta para su ocultamiento. Ok. Muy bien, gracias. 63. ¿Quién lo lee? Manuel Raimundo, por favor. ¿Ya me escuchó? Ya, aquí estoy. Sí, artículo 63. Ajá. Cometerá desacato el servidor público que, tratándose de requerimientos o resoluciones de autoridades fiscalizadoras, de control interno, judiciales, electorales o en materia de defensa de los derechos humanos o cualquier otra competente, proporciona información falsa, así como no dé respuesta alguna. Retrase deliberadamente y sin justificación la entrega de la información, a pesar de que le hayan sido impuestas medidas de apremio conforme a las disposiciones aplicables. Ok. Ya vieron, esto es muy importante. Proporciona información falsa, así como no de respuesta alguna, retrase deliberadamente y sin justificación la entrega de la información. Yo creo que de faltas administrativas graves, voy a poner unas 4. Ya ven que son de opción múltiple. Voy a hacer algunas 4 preguntas en el examen, ¿eh? Por eso sí estudien las faltas administrativas graves. Porque por lo menos unas 4, unos 2 puntos, sí los van a tener de ahí.
Ok, por favor, el artículo 63 bis. ¿Quién lo lee? Félix Fragoso. Por favor. Yo, maestra. Por favor, Félix. ¿Qué artículo, perdón? Este 63 bis. Ok, artículo 63 bis. Cometerá nepotismo el servidor público que, valiéndose de las atribuciones o facultades de su empleo, cargo o comisión, directa o indirecta, designe, nombre o intervenga para que se contrate como personal de confianza, de estructura, de base o por honorarios en el ente público en que ejerza sus funciones. A personas con las que tenga lazos de parentesco por consanguinidad hasta el 4º grado, de afinidad hasta el 2º grado o vínculo de matrimonio o concubinato. Ok, ese es nepotismo, ¿sí? Cuando tienes parientes en el gobierno. Ok, 64, por favor. ¿Quién me...? Yo lo leo, maestra. Gracias. 64 bis. 64. Ya. Los servidores públicos responsables de la investigación, substanciación y resolución de las faltas administrativas incurrirán en obstrucción de la justicia cuando 1. realicen cualquier acto que simule conductas no graves durante la investigación de actos u omisiones calificados como graves en la presente ley y demás disposiciones aplicables. 2. No inicien el procedimiento correspondiente ante la autoridad competente dentro del plazo de 30 días naturales a partir de que tenga conocimiento de cualquier conducta que pudiera constituir una falta administrativa grave, faltas de particulares o un acto de corrupción. Y 3. Revelen la identidad de un denunciante anónimo protegido bajo los preceptos establecidos en esta ley. Para efectos de la fracción anterior, los servidores públicos que denuncien una falta administrativa grave o faltas de particulares o sean testigos en el procedimiento podrán solicitar medidas de protección que resulten razonables. La solicitud deberá ser evaluada y atendida de manera oportuna por el ente público donde presenta sus servicios el denunciante. Ok. Muchas gracias, Yesenia. Sí. Y el 64 bis, ya está chiquito, dice... Son faltas administrativas graves las violaciones a las disposiciones sobre fideicomisos establecidas en la ley federal, pero acuérdense que ya desaparecieron los fideicomisos, así que no va a ser muy importante. Entonces aquí nos vamos a quedar. Ya vieron, es la Ley General de Responsabilidades Administrativas, donde leímos faltas administrativas, primero las no graves, faltas administrativas no graves y luego las graves, pero yo en el examen les voy a preguntar sobre faltas administrativas graves, unas 4 preguntas tal vez, para que las repasen, ¿sí? Bueno, y nos vamos a la presentación. Bueno, entonces, como habíamos estado platicando, miren, cuando pasa todo esto de la Casa Blanca, los escándalos de corrupción que ya venían tanto del sexenio anterior y se habían incrementado con el sexenio de Peña Nieto, entonces se empiezan a implementar todas estas reformas legislativas para crear una nueva forma de combatir la corrupción, que en realidad... Perdón, les he comentado que la corrupción se viene combatiendo desde Miguel de la Madrid, desde el 84 más o menos, empieza la, ¿cómo le llamaron allá? Se me olvida del nombre ahorita, pero es algo moral, ¿no? Como la reintegración moral de la sociedad, es un nombre parecido.
y empiezan a crear organismos de vigilancia para las entidades gubernamentales que erogaban recursos, que hoy se llaman claramente contralorías, ¿no? Se crea la Secretaría de la Contraloría para vigilar, pero no tuvo mucho éxito porque, como ya les he platicado muchas veces, normalmente o estaba establecido que el que vigilaba era designado por la persona que era el titular de la dependencia. Entonces, imagínense, si tú designas a la persona que te cuida y que te vigila, pues allí hay un arreglo, un convenio, ¿no? Para que verdaderamente te vigilara, pues en primer lugar no debería de haber ninguna situación de relación, de familiaridad, de amistad, de parentesco. Y es todo lo contrario, o sea, ponían de contralor pues a personas que luego hasta de la familia eran. Entonces, lo que podemos percibir en esta situación es que se crearon instituciones para vigilar con toda la intención de que no vigilaran. Pero no obstante, pues estaba la institución. Es decir, si alguien se quejaba de corrupción, de nepotismo, de todas estas faltas que acabamos de ver, pues tenía que ir y presentar su queja en el órgano interno de control, aun cuando de antemano supiéramos que el órgano interno de control no iba a resolver nada porque era el titular de la dependencia era la misma persona que lo había designado. Ahí había un clarísimo conflicto de interés, ¿no? De esta manera, se crea, les digo, la Secretaría de la Contraloría, y cuando llega Fox, no sé ustedes si ya estaban en este mundo, a lo mejor no, pero cuando llega Fox, su lema era que iba a acabar con todas las víboras prietas, tepocatas y alacranes y quién sabe qué tanto decía. Y en ese interés de terminar con las víboras prietas y tepocatas, su proyección fue, imagínense, terminar con la Secretaría de Contraloría. Es decir que, o sea, él reconoció que la Contraloría no servía para nada porque solamente era como órganos vacíos que no vigilaban, ¿no? Solamente, pues daban legalidad a los procesos, pero procesos viciados, ¿no? Procesos que no tenían ninguna, ¿cómo podríamos llamarle? Ninguna veracidad, ninguna legalidad, o sea, solamente ellos acudían o revisaban carpetas que, imagínense, o sea, les he dicho cuando yo trabajaba en el gobierno, terminando la auditoría, era obligado irnos a comer con los auditores. Bueno, yo no, a mí luego ni me llevaban. A veces sí me invitaban, a veces no me invitaban. Pero era obligatorio, así como una ley no escrita, que terminando la auditoría tenías que llevar a los auditores a comer a un restaurante al que ellos quisieran. O sea, como que ahí había un contubernio ya, no escrito, pero sí ya establecido. O sea, terminando la auditoría nos vamos a celebrar que salimos impecables, limpios, no hubo nada, no nos encontraron nada y vamos a llevarlos a comer. Entonces, el auditor era pues algo así como una esferita del árbol de Navidad, o sea, pues estaba muy bonito, pero por dentro no tenía nada, ¿no? Y así fue, entonces en el sexenio de Fox se pretendió quitar la Secretaría de la Función, bueno, la Contraloría, porque no se llamaba Función Pública. Se pretendió quitar la Secretaría de la Contraloría, pero como estaba este sistema de compras, ahorita se me va el nombre, pero hay un sistema de compras donde se registraban todas las compras del gobierno federal. Entonces, no se pudo quitar, Fox no pudo quitar la Secretaría de la Contraloría. Así pasó con Calderón, se la convierten en la función pública. No saben si la van a desaparecer o no, pero tampoco la desaparecen.
Y así llega hasta, bueno, con Calderón, vimos hace rato en la misma presentación, bueno, en láminas arriba, que se firmó un convenio con la OCDE anticorrupción, se ratificó con Peña Nieto y hubo clara intención de acabar con la corrupción, pero lo que nos podemos dar cuenta, lo que podemos vislumbrar, es que en realidad nunca ha habido un interés real en acabar con la corrupción, porque en los hechos observamos que lo último que se ha intentado es terminar la corrupción, al revés. Creo que cada vez son más grandes las evidencias de corrupción. Cada vez tienen menos pudor, ¿no? Las autoridades. Cada administración se han descarado más. Entonces, ante este conjunto de evidencias, ante este descaro, la ciudadanía se organiza y plantea crear el Sistema Nacional Anticorrupción, que también ya les he estado platicando que viene de una iniciativa ciudadana. Entonces, aquí había dos formas de combatir la corrupción, ¿no? Uno es crear una fiscalía anticorrupción que se hiciera cargo de todos los asuntos de corrupción, o crear un sistema nacional anticorrupción para no dejar o no depositar esa responsabilidad en una sola institución, sino que crear una serie de organismos concatenados para que en conjunto funcionaran dentro de la administración pública. Es decir, crear como una maquinaria anexa que trabajara de manera paralela a la administración federal, ¿no? A la administración pública federal. Y bueno, como ya sabemos el final de la historia, este mecanismo paralelo fue el que al final se determinó que quedara y se le denomina Sistema Nacional Anticorrupción. El Sistema Nacional Anticorrupción se compone, bueno, se crea a partir de la reforma del artículo 113 constitucional para definir para qué va a servir, establecer su integración y sus principales funciones, y también para incluir a los sistemas locales anticorrupción. Entonces, en materia federal, el Sistema Nacional Anticorrupción se integra por el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción. Este comité coordinador se compone de distintas dependencias gubernamentales, que es la Secretaría de la Función Pública, la Auditoría Superior de la Federación, el Consejo de la Judicatura Federal, el Consejo, ¿cómo se llama este? Consejo Ciudadano, no me acuerdo cómo se llama bien, bueno, ahorita lo vemos. Consejo Público Ciudadano, el Instituto Nacional de Acceso a la Información, Tribunal Federal de Justicia Administrativa y la Fiscalía Anticorrupción. Todo con el, ¿cómo se llama esta? El Sistema Nacional Anticorrupción. Todos estos integran el Sistema Nacional Anticorrupción. De manera concisa, el Sistema Nacional es la instancia de coordinación entre las autoridades de todos los órdenes de gobierno competentes en la prevención, detección y sanción de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción, así como la fiscalización y control de recursos públicos. Es decir, en vez de crear solamente un organismo, se crea toda una instancia de coordinación entre diversas entidades que trabajan de manera paralela a la Administración Pública Federal para detectar y sancionar cuando se presuma que hay asuntos de responsabilidad administrativa o bien de hechos de corrupción. Son estos, mira, lo que les decía: Auditoría Superior de la Federación, Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, Secretaría de la Función Pública, el presidente del INAI, el representante del Consejo de la Judicatura Federal, el representante del Comité de Participación Ciudadana, que se integra por 5 ciudadanos que se hayan destacado por su conducta. Y cuando se determina que hay presunta responsabilidad administrativa,
se inicia el procedimiento, que se divide en 3 etapas. Ya las habíamos visto. La primera se integra por la autoridad investigadora. Más o menos lo que ustedes ya leyeron, tanto en el libro de Sin filias ni fobias como en el de la estafa maestra, en donde todo inicia a partir de una investigación por las autoridades facultadas para iniciarla, ¿no? Regularmente son los órganos internos de control, pero también, como ya vieron en la estafa maestra, puede ser la auditoría, ¿cómo se llama? La Auditoría Superior de la Federación. Luego recuerdan ustedes lo que es la sustanciación del procedimiento. Como ven, como son 3 etapas, una autoridad se encarga de iniciar la investigación. Si determina que si hay elementos para iniciar un procedimiento, lo pasa a la siguiente autoridad. Contrario a como ocurría antes, que era una sola instancia la que llevaba los 3 momentos, ahora son distintas autoridades las que tienen que conocer de un mismo asunto. La autoridad sustanciadora es aquella que se hace cargo de llevar el procedimiento completo, ¿no? Desde que inicia el IPRA, que es el informe de presunta responsabilidad administrativa, que es aquel documento en el cual la autoridad investigadora determina todas las posibles situaciones que pueden derivar en una responsabilidad administrativa. Es decir, es como una especie de análisis de una auditoría que se inicia, se hace este informe de presunta responsabilidad administrativa, lo realiza la autoridad investigadora y lo pasa a la autoridad sustanciadora. Miren, la autoridad que en el ámbito de su competencia dirige y conduce el procedimiento de responsabilidad administrativa, que inicia con la admisión del IPRA, informe de presunta responsabilidad, y hasta la conclusión de la audiencia inicial. Esta función de ninguna manera puede ser realizada o ejercida por una autoridad investigadora. Como les decía, informe de presunta responsabilidad es el instrumento en el que las autoridades investigadoras describen los hechos relacionados con algunas de las faltas señaladas en la ley, exponiendo de forma documentada con las pruebas y fundamentos los motivos y de presunta responsabilidad del servidor público o de un particular, ¿sí? O de los dos, puede ser tanto el servidor público como del particular, en donde se determina a partir de la investigación que se realizó si hay elementos para considerar que hay responsabilidades administrativas, ¿no? Entonces, atendiendo al derecho de audiencia, que implica ser oído y vencido en juicio, la autoridad por sí misma no puede, en cuanto hace la investigación, determinar que hay responsabilidades administrativas, si antes no le dan la posibilidad al servidor público y al particular de defenderse. Entonces, con ese propósito, el informe se pasa a la siguiente autoridad, la autoridad lo lee, lo analiza y notifica al servidor público y al particular que hay determinados elementos que pueden llevar a la conclusión de que incurrió en una responsabilidad administrativa, que puede ser un grave o pueden ser no graves. Entonces, a partir de ahí, inicia el procedimiento, que es la sustanciación del procedimiento, se le determina cuáles son los cargos que se imputan, se le da su garantía de audiencia para que presente pruebas, se defienda con un abogado ante la autoridad y a partir de ahí se determina, se desahogan las pruebas y con esos elementos se determina si hubo o no responsabilidad administrativa y pasa a la autoridad resolutora. Cuando son faltas administrativas no graves, puede ser el órgano interno de control. ¿Sí? Pero si se trata de faltas administrativas graves, no puede ser el órgano interno de control el que resuelva ese asunto, sino que tiene que ser el Tribunal Federal de Justicia Administrativa.
¿Dudas hasta aquí? ¿Está complicado? No, profesora. ¿Se les hizo difícil? No. No está tan complicado, ¿verdad? Bueno, pues tienen que ser fuertes. Ya terminó el curso. Ni modo. Ni modo. Hemos terminado nuestro curso. No lloren, no lloren, no quiero lágrimas. Tienen que ser fuertes. Y bueno, como ya les he venido diciendo tanto que ya parezco hasta disco rayado, el lunes es el examen. El jueves les mando su calificación por mensaje. Y bueno, ustedes ya tienen todo el material. O sea, cada clase he estado subiendo el video para que ustedes lo puedan ver. Esta presentación no la he subido, la voy a subir ahorita para que no se me olvide. La ley, pues también ustedes la pueden consultar en la página de la Cámara de Diputados. Y no me resta más que desearles lo mejor. Yo, déjenme apago esto porque luego la gente que está viéndolo desde otro lugar del mundo, pues no tendría por qué enterarse, ¿verdad?